Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia hoy, dándote gracias por tu inmenso amor y misericordia. Gracias porque nos permites en esta mañana, Señor, poder estar junto a nuestros hermanos y tener este tiempo hermoso, Señor, en donde podemos analizar, profundizar tu palabra y de esa manera ser instruidos, Señor. Te rogamos, te suplicamos que nos guíes, que nos dirijas y que podamos a través de esta palabra, Señor, entender y comprender cuál es nuestra función como hijos de Dios y qué es lo que debemos hacer como creyentes. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos que esa gracia divina esté sobre cada uno de nosotros. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hoy vamos a usar como título a este mensaje: cuidémonos de los malos obreros. Cuidémonos de los malos obreros. Esta es la lección número 10 de Filipenses. Estamos, por supuesto, analizando, profundizando en la palabra de Dios, y a través de ella somos instruidos para poder conocer y entender más. Hoy iniciamos este capítulo 3 de Filipenses y está increíblemente esta interesante carta que el apóstol Pablo escribe a los filipenses. Nos da muchos enfoques. Recordemos que Pablo terminó el capítulo anterior hablando acerca de sus compañeros, acerca de sus amigos, quienes le ayudaban a trabajar en el ministerio. Ahora cambia su temática para reforzar las enseñanzas del gozo y al mismo tiempo para reforzar el cuidado que la iglesia debe tener en cuanto a los malos obreros que pretenden de alguna forma desviarlos de las sanas doctrinas o de las sanas enseñanzas y del único y verdadero evangelio que por supuesto nosotros debemos tener. Pablo comienza con la invitación: gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Ahora, la idea de gozo atraviesa toda la carta. En realidad Pablo habla muchísimo del gozo en el libro de Filipenses. Y Pablo vuelve a tocar también el tema entonces del gozo con esta frase: gozaos en el Señor. Enseñamos en el primer capítulo que esta carta a los filipenses es llamada la carta del gozo. Y tiene mucha razón al llamarse así. En este caso, lo que Pablo hace es reforzar una vez más el tema del gozo, porque el gozo del cristiano va más allá de una breve emoción o de una breve alegría, la cual es pasajera. Entonces depende de las condiciones y de las circunstancias que se viven en el mundo. En cambio, por ejemplo, el gozo, que es muy diferente a la alegría, es una experiencia espiritual que provoca en nosotros un constante regocijo como resultado, por supuesto, de nuestra comunión con Cristo. Es como preguntarle al hermano que está sentado al lado suyo si tiene gozo. No le pregunte.
debería tener gozo. Y todos deberían estar gozosos. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Porque tenemos a Cristo y tenemos la comunión de Cristo en nuestra vida. Entonces, si usted le pregunta a un cristiano si tiene gozo, ¿qué le va a decir él? Claro que tengo gozo en Cristo. Ahora, si le pregunta a un cristiano si tiene problemas, claro que tengo problemas. Entonces no entiende por qué tiene gozo. Es que la diferencia es que nuestro gozo no está fundado en las circunstancias de la vida, sino en Cristo Jesús. Ahí está la gran diferencia. Entonces, el gozo es una experiencia espiritual que, como dije, provoca constante regocijo y es el resultado de nuestra comunión con Cristo. ¿Podemos entonces perder el gozo? Posiblemente, dice alguien así. No debería. Ahora, ¿podemos perderlo todo? Sí, eso sí, podemos perderlo todo, menos perder el gozo. ¿Por qué? Porque está fundado en Cristo. Esto es como decir, si alguien no tiene gozo como cristiano, entonces ha perdido a Cristo. Por lo tanto, usted debe gozarse no por lo que vive, no por lo que experimenta, no por los problemas o dificultades que ha solucionado o los que está viviendo, sino porque tiene a Cristo. Entonces Pablo lo que encontraba aquí en realidad era la hermosa libertad de gozarse en Cristo Jesús. Ahora, Pablo estaba privado de libertad en lo físico, en una cárcel romana, recordemos eso, pero su comunión con Cristo permanecía intacta. O sea, eso era motivo de regocijo. O sea, entendemos entonces que Pablo entendía perfectamente lo que era el gozo. Porque estando prisionero, estando en una cárcel, escribe una carta a los filipenses lleno de gozo. Para él, por ejemplo, constantemente tener esa comunión con Cristo le provocaba un gozo maravilloso en su vida. Y usted y yo también debemos tener ese gozo en nuestras vidas por tener a Cristo. Ahora, Pablo les recuerda a los filipenses en esta carta que en medio de cualquier situación que enfrenten o en cualquier circunstancia que estén viviendo, ellos deben mantenerse gozosos en el Señor. Mantenerse gozosos en el Señor. Si usted mira a su hermano que está a su lado, no lo mire, solamente es un ejemplo. Si usted mira a su hermano que está a su lado, debe ir a verlo con gozo. Pero a veces, ¿por qué no lo ve con gozo? Este es un problema que tenemos nosotros, porque basamos nuestro gozo, alegría, contentamiento en las circunstancias. Esto es como ver al hermano que recién le pagaron. ¿Cómo está? Feliz. Pero cuando usted ve a alguien saliendo del supermercado, ¿cómo sale? Triste. Las circunstancias cambian nuestro carácter o nuestra forma de ver las cosas. Sin embargo, en Cristo Jesús estamos siempre, están siempre. Ok. Todos nos alegramos cuando nos va bien. ¿Quién nos alegra cuando le va bien? Cuando hay salud, cuando no tenemos problemas, cuando estamos en paz con nuestros vecinos, cuando no nos falta el dinero, cuando no sufrimos persecución o cuando no hay conflictos o problemas. Todos estamos alegres, nos alegramos por eso. Sin embargo, aquí el apóstol nos dice claramente que debemos gozarnos en cualquier situación, no importa cuál sea. Y si él se gozaba estando en la cárcel, él no se gozaba porque estaba en la cárcel. Oh, qué bueno es estar en la cárcel, qué bonita es la cárcel, hermosa. No. Él se gozaba porque a pesar de estar en la cárcel, él tenía a Cristo. Y eso es importante. Entonces, el gozo no depende de lo terrenal, sino de nuestro Señor Jesucristo. El gozo siempre dirige la mirada hacia Jesucristo. O sea, lleno de esperanza, podemos nosotros entender esto. Cuando nosotros estamos llenos de esa esperanza en Cristo, de estar un día con el Señor, de un día estar, por supuesto, cara a cara, viéndole como Él es, eso es suficiente gozo para nosotros. Llegará el día en que el Señor retornará, en que el Señor vendrá y nos llevará a su presencia y nosotros le veremos tal como Él es. ¿Cómo será ese día para usted?
extraordinario, de gozo, inefable, maravilloso. Entonces usted debe estar viviendo en esa esperanza que Cristo pronto viene por nosotros y nos vamos con Él para vivir eternamente con Él. Ahora mire esto. Es comprensible en cierta manera que nos entristezcan ciertas circunstancias. No estoy diciendo yo que siempre esté sonriendo en todo. A veces hay circunstancias en las cuales, cierto, nos afectan, nos duelen, pero separamos eso de lo que es el gozo del Señor. Entonces nuestra actitud fundamental debe ser la de gozo por lo que aún vendrá. Tenemos esperanza en Cristo. Las cosas están mal hoy, pero pueden mejorar mañana. Las cosas están mal en su vida económica, en su área económica, pero Dios puede arreglarlas el día de mañana. Esa es nuestra esperanza y nuestro gozo está basado en eso, en las promesas de Dios, en lo que Dios hará el día de mañana. Hoy puede ser difícil para usted, pero mañana puede ser diferente. Ahora, si queremos resumir el cristianismo en 4 palabras, ¿cuál sería la mejor frase? Sencillamente usar las frases que usó Pablo. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. O sea, y agregamos una quinta, podría ser gozaos en el Señor siempre. Pero eso nos cuesta a nosotros como cristianos entenderlo. ¿Por qué? Porque lamentablemente siempre estamos preocupados de lo que vivimos, no de lo que vamos a vivir. Preocupados de lo que estamos experimentando y no de lo que puede suceder. Había un hermano, no sé si existirán ese tipo de hermanos hoy, pero había un hermano que conocí siendo muy joven y él siempre tenía esto del gozo. Era muy gozoso y todos creíamos que a él le iba bien en todo. Todos pensábamos que él vivía una vida extraordinaria. Todos pensábamos que él tenía todo arreglado porque siempre estaba gozoso. Y nosotros amargados por diferentes motivos, problemas, circunstancias, pero él siempre gozoso. Hasta que un día conversamos con él y nos comenzó a contar su historia de vida. Ay, Dios mío. Vivía peor que nosotros, tenía problemas más grandes que nosotros, tenía dificultades más grandes que nosotros, conflictos más grandes que nosotros. Y ahí nos preguntamos, ¿y por qué este hombre siempre anda feliz? Es que su gozo estaba basado en Cristo. Y esta es la marca de alguien que verdaderamente es espiritual, porque separa las cosas. O sea, Cristo es lo máximo, Cristo es lo más grande, Cristo es lo más maravilloso, Cristo es lo más glorioso. Todo lo que pueda suceder en esta tierra es pasajero, Cristo es eterno. Por lo tanto, ahí cambia la situación. Entonces, esa es la marca distintiva de un cristiano victorioso, que a pesar de lo que esté viviendo, Cristo es su fundamento, Cristo es su fuerza y Cristo es su aliento, Cristo es su esperanza, Cristo es el arreglo de todas las circunstancias que pueda vivir en su vida. Por eso Pablo le repite una y otra vez a los filipenses: gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Ahora, en los capítulos estudiados, de alguna manera ya lo he dicho y lo diremos muchas veces más antes que termine esta carta, por supuesto. Como vimos anteriormente, en esta carta Pablo señaló lo contrario también. O sea, Pablo siempre va equilibrando todo esto. Por ejemplo, el signo de la incredulidad en la vida cristiana es la eterna queja y la eterna disputa que tienen los cristianos en su vida. Entonces, en este sentido, la marca de uno que ha de alguna manera aprendido a creer es el regocijo. Pero la persona que no tiene este regocijo, que no tiene a Cristo como su esperanza, que todo lo ve la forma terrenal, que todo lo ve como dice, depende, voy a ir al culto si me va bien, voy a estar en el culto si las cosas funcionan, si Dios me ayuda voy a ir al culto, si Dios me bendice voy a ir al culto. Y cuando están en el culto, usted los ve, los mira a su lado amargados.
amargado. Y uno dice, debe tener problemas el hermano. Claro que tiene problemas, se le nota, está en la cara. Entonces cuando viene la ofrenda, peor todavía, se pone una cara peor todavía. ¿Por qué? Porque en el fondo está complicado, no separa las cosas, no entiende que lo terrenal es pasajero, y lo que debe hacer entonces es mirar a Cristo Jesús, y ese regocijo estará en su vida. ¿Por qué? Primero, porque Cristo lo salvó, Cristo lo perdonó, Cristo lo redimió. Nadie podía hacer eso por usted, pero sin embargo Cristo lo hizo para rescatarlo de la condenación eterna. Ahora, nuestra definición de un cristiano, de alguna forma, es uno que es totalmente libre de temor. Piense por un momento en esto. Una persona, un cristiano, la definición de un cristiano es la persona que está libre de todo temor. ¿Tiene temores usted? No se atreve a responder. Me imagino que algún temor debe tener, pero entonces cuando la persona está libre de todo temor, continuamente es feliz y constantemente, aunque esté en dificultades, es feliz. Ahora, el regocijo en medio de la dificultad, por supuesto, es lo que marca la vida cristiana. Estar siempre gozosos en el Señor. Ahora, la marca de un verdadero cristiano es una sonrisa de confianza, a pesar de las circunstancias. Una sonrisa forzada para parecer ser algo que no somos no es lo mismo. Una sonrisa genuina, a veces incluso a través de las lágrimas, pero una sonrisa al fin y al cabo. Ahora, eso viene como resultado de una aceptación de todos los acontecimientos que de una u otra manera son permitidos o ordenados por Dios. Recuerde que la Escritura dice que ni siquiera una hoja cae de un árbol si Dios no lo permite. Por lo tanto, Dios permite a veces que nuestros problemas golpeen nuestra vida, o los problemas golpeen nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros podamos confiar, para que nuestra fe se aumente, para que nosotros podamos entonces ver la mano de Dios en nuestras vidas. Usted nunca va a poder ver el poder de Dios si no enfrenta dificultades. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene problemas y clama al Señor y confía en Él, Dios se encarga de darle primero la sabiduría y la inteligencia para poder salir de ese problema. Y cuando usted sale de eso, se da cuenta que no fue su fuerza, no fue su capacidad, no fue su inteligencia, sino fue la mano de Dios que lo llevó adelante. Y ahí entonces su fe cambia totalmente. ¿Por qué? Porque usted está viendo la obra de Dios en su vida. Pablo en esta carta escribe muchas cosas. Yo creo que si nos tomamos el tiempo para analizar cada una de ellas, creo que estaríamos muchas semanas o meses estudiando este libro de Filipenses. Pablo aquí también habla un poquito acerca de la preocupación que él tiene acerca de los peligros que existen. Y le escribe a los filipenses ahí en el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Ahora, Pablo no tenía problemas, por ejemplo, en recordarles a sus hermanos que él tenía una preocupación apasionada sobre ciertos peligros que existían, y les habla fuertemente en contra de esos peligros. Definitivamente podemos decir entonces que el apóstol era un verdadero maestro. Y un maestro se caracteriza por las habilidades en la enseñanza, y uno de, por supuesto, de los tantos métodos que existe para tal fin es el de la repetición. Algunos temen repetir lecciones que ya enseñaron, algunos temen repetir temas que ya han dado, y si hay algo que tener cuidado de eso, no es que esté reproduciendo el mismo mensaje una y otra vez, tanto que haga, por supuesto, que el maestro o predicador se acomode a no buscar nuevas enseñanzas, de modo que los oyentes, no sé, puedo decirlo así, pierdan el interés en oír el mismo mensaje. Pero por otro lado, el método de la repetición es adecuado cuando queremos, por supuesto, reforzar y queremos que nuestra audiencia comprenda algunas verdades espirituales que
son importantísimas para la vida cristiana. Entonces, si vemos en la Escritura, nos damos cuenta que Jesús utilizó ese método para reforzar sus enseñanzas. Así tenemos como ejemplo la parábola de los talentos en Mateo 25, versículo 14 al 30, y es similar a la parábola de las minas en Lucas 19, 11 al 27, que aunque usa diferentes formas o maneras, pero increíblemente está enfocando la misma enseñanza o la misma instrucción. Por ello el apóstol se gozaba en escribir instrucciones que de alguna manera ya había dado antes. Ahora, imaginémonos por un momento a los discípulos. Si la palabra de Dios dice que los discípulos eran personas y los hombres de Dios eran personas como nosotros, nuestra mente muy frágil, olvida cosas. Me imagino que los que estuvieron ayer en el culto recordarán algunos destellos del mensaje, pero no todo el mensaje. Es muy difícil. Ahora imagínense a los discípulos que escucharon al maestro y que luego de eso el Espíritu Santo los instó a escribir lo que el maestro dijo. Imagínate para recordar todo el sermón del monte. Wow. Y ahí comenzaron a cabecearse. ¿Cómo fue lo que dijo? Ok. El punto es entonces que Jesús tiene que haber repetido muchas veces ese sermón del monte, no tan solo allí, sino que en muchos otros lugares, para que les quedara grabado a ellos, para que de esa manera pudiera luego a través del Espíritu Santo escribir en la palabra de Dios lo que por supuesto necesitábamos nosotros conocer. ¿Cuánto le cuesta a usted grabarse un versículo? Bueno, ¿cuánto me costó a mí memorizar? Porque de tal manera, el primer versículo que aprendí de la Biblia fue ese, el corazón de la Biblia, porque de tal manera. Y claro, uno repetía y se equivocaba y se equivocaba y se equivocaba, hasta que al final lo memorizamos. Y a usted también le cuesta a veces memorizar un versículo. Estamos hablando de unas 20, 30 palabras. Imagínense escribir todo un párrafo, todo un capítulo. Entonces se necesita la repetición. No estoy diciendo que eso lo diga la Biblia, estoy diciendo que eso debe haber sucedido. Porque si Juan escribe y dice, si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían libros en la tierra para contener todo lo que Jesús habló o todo lo que hizo el Señor. Entonces en este sentido tiene que haber el Señor Jesús repetido muchas veces o símiles de historia donde aplicaba el mismo enfoque. ¿Para qué? Para que toda la gente que escuchaba pudiera entender lo que Él les estaba diciendo. Entonces la enseñanza en cierta manera va ayudando. O sea, en esto debemos entender que el apóstol se gozaba en escribir las instrucciones que ya les había dado antes. Pero sabía, por supuesto, que había momentos oportunos para repetir la enseñanza, no en cualquier momento. ¿Para qué? Para reforzar algunos principios bíblicos. Por eso Él les decía, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea, en el sentido de que si Pablo se las repetía, tenía mayor seguridad de que esas cosas eran realmente importantes. Ahora, el domingo pasado, sí, a ver si recuerdo, no creo que recuerde, ¿no? Predicamos con el título El valor de un buen modelo. Entonces, hay algo mucho mayor que eso. El modelo es alguien que observa de lejos. O sea, usted observa un modelo, lo ve y de esa manera usted puede imitar. Pero si usted se fija y va más allá de eso en su vida y saca lecciones para su propio provecho como modelo, puede ser muy bueno. Pero un mentor es otra cosa. Cuando hablamos de un mentor, es alguien que se preocupa activamente por usted. Ora por usted, lleva en el corazón su vida para presentarla ante el Señor y busca la manera de pasar tiempo con usted. Entonces, es lo que de alguna manera el apóstol Pablo hace con los filipenses. Está siendo como un mentor, preocupado, enseñándoles, enviándoles también la carta porque está pensando en ellos y aún en medio de su propio sufrimiento. Cualquiera de nosotros en la cárcel, ¿qué haría? No escribo ni una cuestión. ¿Cómo se le ocurre? Mire dónde estoy. Y ni me vienen a verlo, hermano.
¿qué voy a estar escribiendo? ¿Qué les voy a decir? Aquí vemos entonces la preocupación de Pablo. Quiere orientarlos, quiere ayudarlos en el aspecto importante de la vida y desea enseñarles a caminar con Dios. Esa es la preocupación de Pablo. Pablo es alguien con empatía, comprende su situación, se identifica con sus problemas. Hablo de los problemas de los filipenses y la situación de los filipenses. No busca la manera de juzgar a los filipenses, sino busca la manera de ayudarles a llevar la carga que ellos están teniendo como cristianos. Por eso les llama hermanos. En otros pasajes también le llama amados míos. O sea, son importantes esos puntos como Pablo los menciona. Y en ese sentido, entonces, cuando le escribe Pablo a los filipenses, también les enfoca el peligro que hay y que existe y que es una realidad, tal cual como hoy día. Y le dice él: guardaos de los perros y los malos obreros. El versículo 2 dice tal cual: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos, dice, de los mutiladores del cuerpo. Ahora, en este pasaje no se estaba refiriendo a los animales. Podemos comprender, por supuesto, mejor su pensamiento si nosotros retrocedemos en la Biblia y nos dirigimos, por ejemplo, a la profecía de Isaías. Isaías pronuncia advertencias contra los profetas falsos de su tiempo. Eso aparece en Isaías capítulo 56, versículos 10 y 11. Y dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos perros mudos, todos ellos ignorantes, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros, dice Pablo, comilones, son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Mire esto. Isaías lo que estaba haciendo aquí era advertir a su pueblo contra los profetas falsos que estaban intentando de alguna manera consolar al pueblo, increíblemente, consolar al pueblo, diciendo a la gente que todo estaba bien y que todo iba bien, en vez de advertirles del inminente desastre que venía. ¿Me siguen esto, no? El reino del norte, viendo la historia, ya había sido conducido al cautiverio. ¿Por qué? Porque los falsos profetas le habían transmitido un falso sentido de seguridad. Recuerde usted que la palabra también dice: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y Dios estaba entonces advirtiendo al reino del sur. ¿Para qué? Para que no hicieran lo mismo. Estaban llamando a los profetas falsos, o en este caso Isaías estaba llamando a los profetas falsos perros mudos. No hablaban, no describían la realidad tal como era. Aquí se llama perros a quienes no declaraban públicamente todo el consejo de Dios. Y tenemos el mismo peligro en nuestra sociedad hoy. La palabra clave podría ser comodidad. Vemos hoy día la comodidad. Buscamos lugares cómodos para vivir, buscamos lugares cómodos para cuando viajamos, disfrutamos de todo el bienestar que de alguna manera podemos permitirnos. El deseo de comodidad ha sido trasladado increíblemente a la iglesia también. Existe increíblemente el peligro de simplemente consolar a las personas de la congregación, porque eso es precisamente lo que a ellas les gustaría encontrar en un ministerio cristiano: ser consolados constantemente. Ahora, ¿a cuánto les gustaría que les predicáramos solo mensajes de consuelo, de estímulo, de fortaleza, de restauración, de bendición? Sinceramente creo que lo que necesitamos está mucho más lejos de eso. Necesitamos mensajes de advertencia de cómo vivir la vida cristiana en este mundo en el cual estamos viviendo. Yo creo que cuando visitamos nosotros a un médico, yo no voy mucho, pero creo que ustedes
visitan a veces médico, más de alguna vez tenemos que hacerlo. Y cuando visitamos al médico, después de que nos examina, esperamos que nos diga, ¿sabe? Le voy a decir la verdad. Porque si no le digo la verdad, usted no va a tener confianza en mí. Usted tiene una enfermedad y le voy a recetar estos remedios. ¿Para qué? Para que usted se sane. Eso sería lo lógico, que el médico nos dijera la verdad. Hoy usted, que es parte de esta congregación, la pregunta es, ¿desea oír la verdad? ¿Sabe? En la época de Isaías había muchos profetas falsos que estaban consolando a la gente cuando debían advertirlas. El apóstol llama a estos hombres perros, aunque este animal por supuesto no era considerado inmundo ante la ley judía. En aquel entonces los perros eran muy distintos a los perros que conocemos hoy. Y voy a darle esta gráfica para que lo entienda. En nuestra sociedad el perro hoy día es un animal doméstico, considerado agradable, amable, e incluso se le llama el mejor amigo del hombre. En aquel entonces los perros eran salvajes, se trasladaban en manadas y su única meta era conseguir una presa. Entonces las imágenes que se escriben o conciben en la Biblia de estos animales son tan grotescas que podemos nosotros decir, incluyen el hecho de que estos comían su propio vómito. La Biblia lo dice, Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Ahora, de la misma manera se comportan hoy día los falsos maestros que logran introducirse en las iglesias. Buscan a quien devorar, esperan el momento para aprovechar el punto débil. Así que ahora viene entonces el apóstol y llama perros a estos hombres que enseñan doctrinas cerradas. Parece bastante fuerte, ¿no?, esta forma de llamarlos, pero eso es lo que la Biblia dice. Ahora, solo existe una clase de perros que de alguna manera no hacía daño. Era utilizado en el campo para advertir el peligro. Pero como dijo Isaías, ¿de qué servía si el perro era mudo? ¿De qué servía si el perro no ladra? O sea, usted tiene ese quiltro en la casa para que de alguna manera le avise cuando viene el ladrón, cuando alguien se quiere meter y el perro, el quiltro, empieza a ladrar. Ahora no creo que usted tenga ahí ese perro, ¿cierto? Ahí en una almohada en la casa, arriba de la cama, mi perrito. Yo no le tengo mal a los perros, hermano, no tengo problema. Tengo 3 en casa, pero son para, de alguna manera, la alarma. Para eso es. Pero ya, dejemos eso ahí. Entonces los profetas falsos no pronunciaron ninguna advertencia en Israel. Y en consecuencia entonces el reino del sur había sido adormecido y de alguna forma se molestaba por los esfuerzos de Isaías de despertarlo. Así sucede en muchas iglesias de la actualidad. Están en la misma condición, instaladas en la comodidad, instaladas en la abundancia, en la actitud de obtener lo mejor con el mismo esfuerzo, en tomar las cosas con calma y pasarlo bien. Parece que alguien tendría que empezar a ladrar, ¿no? Alguien tendría que empezar a ladrar. Y Pablo advierte entonces, dice, cuidado con aquellos que están constantemente consolando, estimulando y no están exponiendo a través de la palabra de Dios al pueblo. O sea, no están advirtiendo al pueblo a través de la palabra. En segundo lugar, Pablo los llama malos obreros. Guardaos de los malos obreros. Esto es importante analizarlo. Entendemos entonces que la palabra obrero se relaciona con alguien que es un miembro activo en la iglesia, una persona que está trabajando en la iglesia. Esto es lo mismo en la construcción. ¿Cómo se le llama al que trabaja? Es obrero.
Ya yo sé que hay diferentes rangos, ¿no? Que está ahí, está ¿cómo se le llama al casco blanco, no? Bueno, el prevencionista que anda siempre metiendo el problema, ¿no? de la seguridad, no deja trabajar a nadie. En el fondo, ya, bueno, ok, ya. Hay diferentes niveles, pero todos son obreros. Y en este caso entonces, si miramos nosotros que la palabra obrero la utiliza aquí Pablo y dice cuidados de los malos obreros, estos obreros enseñaban un falso evangelio y algo predominante en ese tiempo, no solo en la iglesia de Filipenses o lo de los filipenses, sino también en las otras iglesias como la de los Gálatas. Recuerde usted que Pablo también le escribe la carta a los Gálatas y allí le dice en el capítulo 1, versículos 6 al 9, dice: estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos, mire, que hay algunos que os perturban y quieren, ¿qué cosa? Pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, dice, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. O sea, pasaba también en la iglesia de Gálatas y pasa también en esta iglesia y pasa en la iglesia de la esquina, en la iglesia de allá, y pasa en todas las iglesias. Los malos obreros siempre abusan de los demás. No son personas honestas, son individuos legalistas. Pablo dice que tenían una preocupación por las obras, a eso se refiere. Por eso eran legalistas, tenían una preocupación por las obras, pero ellos eran malos obreros. Ellos introducen las modas y los pasatiempos, exageran la importancia de las pequeñeces, atrapan cada nueva doctrina, no importándoles la verdad, no importándoles el amor. Entonces el apóstol una y otra vez nos advierte que en los últimos días también se levantarán hombres que enseñen un evangelio diferente al que habían aprendido. La palabra guardaos significa no quitar la mirada de alguien. O sea, obsérvenlo. Yo aquí observo, yo miro constantemente. Algunos dirán, el pastor el pastor no se da cuenta. No, sí me doy cuenta, observo. Y ahora con esto de las redes sociales, hermano, facilito, cosa de meterse a tu Facebook, a tu Instagram, a cualquier cosa que tengas. Uno se mete y se da cuenta inmediatamente para dónde va la micro contigo, porque todo lo publican. Molestias, con felicidad, contentamiento, todo, absolutamente todo. Cuando están tristes sabemos, cuando están alegres sabemos, cuando están comiendo también sabemos, cuando no han comido también sabemos, cuando están enojados también sabemos. O sea, todo lo sabemos a través de la... Increíble. Ya me imagino lo que vas a publicar después que termine el culto. Entonces la palabra guardados, vuelvo a insistir, es no quitarle la mirada a alguien. Es una expresión, por supuesto, que lleva a observar para cuidarse de algo. Es como si nosotros dijéramos: ojo con esto, estén atentos, tengan cuidado. La palabra que se traduce como malos es cacos. Ya van a empezar a usar esa frase, ¿cierto? Si este es cacos. La palabra malos significa o viene de cacos y hace la referencia a alguien que carece de bondad. Por tanto, para Pablo, estos hombres que tenían enseñanzas diferentes a la sana doctrina eran hombres perversos, eran hombres malos y carentes de cualquier virtud. Además, los llama mutiladores del cuerpo. Recuerde la frase: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Con esto queda bastante claro entonces a quienes se refería, es decir, a los judaizantes que les enseñaban a los cristianos de Filipo que
aparte de creer en Cristo, deberían obedecer la ley de Jehová y circuncidarse para que su fe esté completa. Y no es la primera vez aquí que Pablo contrarresta las enseñanzas de los judaizantes. Recuerden que en Gálatas también hace referencia y vehementemente lo hace. Y la pregunta que nosotros nos hacemos: ¿y quiénes eran los judaizantes? Eran judíos que habían creído en Cristo, pero que todavía vivían de acuerdo a la ley. Y como lo hizo la iglesia de Jerusalén en sus primeros años, podemos ver entonces cómo el evangelio en sus primeros años en Jerusalén estuvo conformado por judíos, los cuales venían de una costumbre de años, de una tradición de años de practicar el judaísmo. Por tanto, cuando algunos se convierten, no ven el seguir a Cristo como algo diferente a su antigua religión, sino más bien entendieron que sería una continuación de todas sus creencias y el cumplimiento de las mismas. Por tanto, continuaron orando como judíos en el templo y practicando las costumbres religiosas, como circuncidarse, realizar también sus votos, participando en las fiestas sagradas, por supuesto, que tenían. Esto lo vemos en las palabras de que Santiago también dice, el líder de la iglesia de Jerusalén, que se dirige, por supuesto, o que se dirigió a Pablo. En Hechos capítulo 21, versículo 20 y 21 dice: cuando ellos le oyeron, glorificaron a Dios y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden o que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí tú ves entonces inmediatamente lo que estaba pasando. La discusión por la ley. Estaban apostatando de Moisés y uno dice: bueno, Moisés fue importante, pero el más importante es Jesús. Moisés no murió por nosotros, Moisés no derramó su sangre, Moisés no perdona pecados, Jesús sí. Así que aquí el más importante es Jesús, no Moisés. Amén. Entonces aquí a Pablo se le reveló que ya no era necesario observar las costumbres de la ley de Moisés. O sea, Pablo recibe esa revelación de parte de Cristo a través del evangelio. Y aunque la iglesia de Jerusalén no lo entendió, no lo comprendió así, sin embargo, con la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 después de Cristo, esta forma de concebir el cristianismo perdió fuerza. O sea, esa ley comenzó a perder fuerza, desapareciendo, y prevaleció la perspectiva teológica de Pablo. Y gracias a Dios que nosotros estamos aquí, hermano, gracias a esa palabra de Dios. Sin embargo, estos judaizantes habían llegado a Filipos y enseñando que era necesario circuncidarse, que es una especie de operación quirúrgica, por supuesto, que consiste en cortar una porción del prepucio genital masculino. Por ello entonces Pablo los llama mutiladores del cuerpo. Ahí está hablando Pablo de eso. Entonces aquí Pablo lo que hace es definir la verdadera circuncisión. Versículo 3 del capítulo 3 de Filipenses, y Pablo dice: porque nosotros somos la circuncisión. Mira, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, aquí Pablo define la circuncisión. Y de esta forma entonces Pablo explica por qué los cristianos no debían practicar la circuncisión, manifestando así que ahora ya no es necesario circuncidarnos. Gloria a Dios por eso. El cual era un símbolo externo que recordaba, por supuesto, el pacto que Dios había hecho con sus padres. Ahora nosotros mismos, al creer en Jesús, venimos a hacer esa señal externa de nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha transformado y hemos sido hechos hijos de Dios, no por obra humana,
sino por voluntad divina, no por medio de métodos humanos, sino por la intervención del Señor Jesucristo. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 15 y 16, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Punto. Yo no sé qué andan dando vuelta esos de los judaizantes, pero bueno, no es el tema. La antigua circuncisión había llegado a su fin. O sea, Dios no estaba interesado en un simple cumplimiento externo. La verdadera circuncisión era la del corazón. Es el nuevo nacimiento espiritual, que es una nueva actitud del corazón hacia Dios. Entonces la verdadera circuncisión es estar en Cristo, unido a Cristo. ¿Me sigue, no? Entonces cuando Pablo dice, no tengo confianza en la carne, está diciendo, no confío en mi vieja naturaleza. Nada de lo que pueda hacer mi vieja naturaleza, nada de lo que yo pueda hacer humanamente podrá darme la salvación. Solo la salvación proviene de Cristo Jesús y por los méritos que Él hizo y no por mérito mío. Entonces Pablo está diciendo, yo confío solamente en Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta que no recurrimos a nosotros mismos para obtener la salvación. Ni podemos vivir la vida cristiana con nuestra vieja naturaleza. Entonces podemos vivir con Cristo en nosotros. Y estos legalistas siguieron a Pablo. Recuerde usted, estamos viendo esto. Estos legalistas siguieron a Pablo en sus viajes misioneros. Es como que esperaban que Pablo llegara a un lugar, predicara el evangelio, y ellos iban detrásito de él para hablar con la gente que había recibido a Cristo. ¿Me entiende? Como que le hacían un seguimiento. O sea, después de que él iba a un lugar, se encontraban ellos con los creyentes, insinuando a aquellos nuevos convertidos que era lógico que Pablo predicase que no había que tener confianza en los esfuerzos humanos, que no había que confiar en rituales ni sacrificios, y que la ley no salvaba. Ellos decían eso porque Pablo no tenía antecedentes adecuados del judaísmo como ellos los tenían. ¿Se fija? Entonces le acusaban disimuladamente de predicar de alguna manera lo que Pablo estaba enseñando. Lo acusaban de que estaba mal, de que Pablo no tenía la información completa. Lo acusaban de ser ignorante. Lo acusaban de fracasar o en estar a la altura de los requisitos de la ley. Ellos decían, estos legalistas decían entonces, que ese era el motivo de la desconfianza de Pablo en los esfuerzos humanos por cumplir la ley. Recuerde que usted y yo no vivimos por la ley. Respetamos la ley, sin duda hay que hacerlo, pero la ley no nos salva. Quien nos salva es Cristo Jesús. Déjeme cerrar con este mensaje. Esto ha sido toda una instrucción y yo sé que le va a ser difícil poder guardar toda esta información. Lo bueno de esto es que queda grabado, usted puede verlo después en la tarde, puede tomar apuntes y dice, ya ahora entendí, no, ahora no entendí, qué sé yo, no sé. Déjeme terminar. Hoy que estamos más cerca que nunca de la venida del Señor, debemos cuidarnos de los malos obreros, de los falsos maestros. ¿Sabe? Desafortunadamente estas personas todavía están con nosotros. Yo no puedo ser negligente y pensar que aquí no hay nadie. No, están en todos lados. Y algunos ni siquiera saben que son malos obreros, porque creen lo que ellos piensan. Pero la palabra de Dios es otra cosa.
La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios no engaña a nadie. La palabra de Dios ayuda para que nosotros conozcamos lo que Dios quiere de nosotros. Entonces Pablo nos ha enseñado que estas personas se alimentan de los mandamientos carnales, de las cuestiones humanas, de los dogmas, de las tradiciones, de los enfoques, de las ideas, de las filosofías humanas, y no se están enfocando en la palabra de Dios. Tienen en gran estima los rituales que eran de valor en el pasado. Lamentablemente hay muchas personas, increíblemente, que no olvidan las tres gloria a Dios o las mandolinas. No se olvidan del poder de Dios que quizás se movió en ese tiempo y que yo no dudo que puede seguir moviéndose. Yo sé que a veces me acusan, dicen, no, pero usted le tiene mala. No, para nada. Soy un pentecostal, me sé todos los himnos. Si me habla de un himnario, me sé la ubicación de esos himnos, en otros no. Pero increíblemente no estoy hablando mal de eso. Estoy diciendo de que entendamos que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y claro, algunos podrán decir, no, pero es que escúcheme, pastor, yo soy pentecostal. Yo también lo soy. Yo amo la vida del espíritu. Eso es ser pentecostal. Ser pentecostal no significa que tengo una mandolina o no la tengo. Ser pentecostal es la vida del espíritu. Y en este sentido, lamentablemente, hay muchas personas que no olvidan eso. Si no damos gloria a Dios, dicen, bueno, no, pero pastor, hay que dar gloria a Dios. ¿Y qué pasa con las tres gloria a Dios? Hermano, a veces las damos, a veces no. Pero también estoy consciente que muchas veces se abusa y se utiliza más que nada como una muletilla en vez de utilizarse realmente para glorificar a Dios. Más aún cuando la misma Biblia nos enseña que la Escritura nos dice que en la casa de Dios, en el templo de Dios, todos baten palmas al Señor. Y cuando usted entonces glorifica a Dios, entiende que debe hacerlo de todas las maneras posibles, porque su gozo, su alegría no tiene que ser algo mandado, ordenado desde afuera, sino que tiene que ser algo que nace de su corazón para adorar y exaltar el nombre del Señor. No puede estar obligado a decir amén, no puede estar obligado a decir aleluya, no puede estar obligado a aplaudir, no puede estar obligado a dar gloria a Dios. Debe nacer de su corazón, debe ser de esa manera. Entonces algunos se olvidan que el poder de Dios no está en las cosas ni las costumbres que nosotros podamos tener. Podemos hacer muchas cosas en el culto y nosotros decir esto funciona, esto no funciona. No lo sé. Dios se puede mover como Él quiera. Pero el punto aquí, hermano querido, es que no podemos nosotros quedarnos en tradiciones que de alguna manera nos van atando a no crecer o a no proyectar la obra de Dios. Porque te lo aseguro, muchos años atrás, recuerda, por favor, recuerda, año 1993, cuando llegué acá y tenía el primer programa de radio en Radio Central AM, todo el mundo decía, la radio es del diablo, la radio es del diablo, la radio es del diablo. Otros decían, la televisión es del diablo. Ok. Sin embargo, tenían su radio en casa. Escuchaban la radio Ñuble, escuchaban la otra, esta aquí, las noticias. No es que yo escucho para las noticias. Ok, pero el punto es que a través de la radio muchas de estas personas que están aquí han llegado. A través de la televisión han llegado a Cristo, han conocido al Señor. Y nosotros no hacemos una oda a la radio, no hacemos una oda, ni siquiera celebramos aniversario de radio ni de televisión. ¿Se ha dado cuenta? En todos estos años nunca lo hemos hecho, porque aquí el grande no es la radio ni la televisión. El grande es Cristo Jesús, su palabra, su mensaje. Eso es lo que hacemos constantemente. Ahora, algunos creen ser tan maduros que tienen que tener cuidado porque pueden comenzar a podrirse. Están demasiado maduros. Y se lo digo con mucha honestidad. Esto es un asunto de la fruta, de cualquier vegetal, sobre todo las paltas. Por ahí está el hermano. Si maduran muy rápido, se pudren, no sirven. Y no estoy tratando de ofender a alguien, estoy tratando de decirle lo que Pablo le decía a los filipenses, que tuvieran cuidado. Hay malos obreros, y cuando hablamos de malos obreros, ya se lo expliqué, es gente que trabaja en la obra de Dios. Tú tienes que alinearte con lo que es la visión.
Dios no ha llamado a 10, ni a 20, ni a 40, ni a 50 pastores. Dios llamó a uno. Y Él es el que tiene la visión, y tú tienes que alinearte a esa visión, y Dios te ayudará para entender y comprender lo que estamos haciendo. Pero si no te alineas a esa visión, entonces vas a chocar, vas a tener problemas, vas a hacer cortocircuito, y aunque estás trabajando en la obra de Dios, vas a estar opinando diferente, y eso lo que provoca es daño a la obra de Dios. Si quieres hablar, habla conmigo. Ven a mi oficina, llámame, conversa conmigo. Tienes el teléfono, habla conmigo. Pero no te atrevas a publicarlo en redes sociales. Eso es una cobardía. Eso no es tener valor. Por lo tanto, así conocemos lamentablemente a la gente que no piensa, no madura, no entiende. ¿Sabe? Están, no sé cómo llamarle, gravitante el ego religioso, el desempeñar algún solemne ritual, es estar constantemente ocupado en el trabajo religioso. Y todo esto, hermano, Pablo lo dice, es el enemigo de la verdadera espiritualidad. Todo eso es enemigo de la verdadera espiritualidad. Destruye el espíritu de regocijo y hace que la religión sea estéril. ¿Por qué? Porque pone el énfasis en lo externo y lo despoja de lo vital, de lo importante, de las cosas genuinas, de los aspectos interiores de la fe. Entonces tenemos que orar para que Dios nos dé discernimiento, nos dé sabiduría para conocer a esos que podrían ser perros o malos obreros en nuestra vida, y que nos ayude el Señor a mantenernos firmes en nuestra fe. Pablo enseña en este capítulo: confiamos lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. O sea, no depositamos ninguna confianza en nuestros esfuerzos humanos. No es lo que tú haces aquí, no es lo que haces por la obra, no es lo que haces por el Señor lo que te salva. Eso lo haces porque eres salvo, porque Cristo ya pagó el precio por ti. En otras palabras, nuestra fe no debe estar fundamentada en esfuerzos ni en sabiduría humana, sino en la soberanía de Dios y su guía a través del Espíritu Santo. Pablo le escribe a los tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:21, y dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Esta iglesia predica la santidad. No pienses que aquí se puede hacer todo. No es así. No es así. Por lejos estamos de ser legalistas. No queremos tener en la entrada una lista de requisitos humanos para que sean miembros o no te congregues con nosotros. No queremos ser una iglesia que hace sentir que ser seguidor de Cristo es una carga, porque para ser verdaderos seguidores debemos cumplir una lista de chequeo. No estamos hablando de eso. Estamos convencidos de que los cambios los hace el Señor, y cuando Él los realiza son para siempre, y esto es desde adentro hacia afuera. Usted y yo lo único que necesitamos hacer es testificar con nuestra vida que Dios es real, permitiendo todos los días que nos transforme y podamos ser increíblemente nuestra mejor versión de nosotros mismos, sin mirar al hermano del lado y criticarlo porque algo no anda bien. Cada uno de nosotros en realidad vamos a tener que darle cuenta al Señor. Jesús nunca hizo acepción de personas. Lo único que necesitamos para recibir su salvación y la paternidad de Dios es aceptarlo, reconocerlo como único Señor y Salvador de nuestra vida. No necesitamos seguir costumbres, rituales ni tradiciones. Somos hijos de Dios por cuanto hemos reconocido a su Hijo y creemos en su nombre. Debemos estar siempre alertas ante personas que intentan influenciarnos o influir en nuestra fe o comportamiento, evaluando meticulosamente si sus consejos o enseñanzas están suficientemente basadas en las verdades bíblicas. Necesitamos ser cuidadosos al momento de seguir cualquier práctica religiosa o espiritual que no tenga bases bíblicas o que estén tergiversadas
o acomodadas, porque esto puede resultar en nuestro perjuicio emocional, espiritual y material. Ahora, por eso, mi hermano, cuando nos piden un consejo de qué libro cristiano leer, siempre te indicamos leer la Biblia primero. Todos los demás libros son escritos por hombres y los hombres fallamos, pero la palabra de Dios nunca falla. No tiene errores, tiene vida propia. Enamórate de la Biblia y verás cómo Dios cada día te da sabiduría y te da entendimiento. Entonces, cuando nos consultan ¿qué predicador puedes escuchar?, siempre te aconsejaré que escuches a tu pastor. Tal vez no soy perfecto, tal vez no soy el mejor predicador, ni pienso serlo tampoco. Quizás en este sentido conoces cómo inicié, conoces a mi familia, y siempre tu pastor querrá lo mejor para ti. Tenemos temor de Dios. No digo que los otros predicadores no lo tengan, pero a ellos no los conoces. No sabes sus costumbres, no sabes lo que ellos hacen en su entorno social o familiar. Hoy se han levantado muchas sectas, muchos falsos maestros, falsos predicadores, y no hay equilibrio. Algunos te dirán una lista y te darán una lista de cualidades, otros te dirán que Dios solo pide el corazón y lo demás no importa. Nosotros en estos 30 años hemos mantenido la predicación de la palabra de Dios como una sana doctrina. El reflejo de eso son ustedes. Esta congregación, ustedes podrían decir: mi pastor nos ha enseñado el verdadero evangelio, nos inculcó los principios bíblicos para vivir una vida cristiana que será, por supuesto, mi legado. Pablo dijo, y yo lo digo y lo repito: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque esto está ocurriendo en todas partes hoy, y la gente está alejándose de la fe y se está alejando de Dios por gente que lo único que hace es criticar, siendo parte de una iglesia. Cierro este mensaje, hermano querido, y es increíble. Hemos comenzado esta serie de Filipenses hace muchas semanas. Esta es la lección número 10, este es el domingo número 10. Pero increíblemente durante la semana y las semanas anteriores hemos estado recibiendo una cantidad de ataques de mucha gente, incluso de aquí. Y Dios se encarga a través de su propia palabra de decirnos lo que está pasando. Dios es sabio. Y en este sentido, tú y yo necesitamos entonces cuidarnos. Si tienes algún problema con esta obra, no converses con el portero ni el pasillero, no converses con el que anda allí o se sienta allí. Conversa con el pastor. Yo sé cómo va esta obra, yo sé para dónde vamos, yo sé por qué hacemos esto, sé el por qué y el para qué de las cosas. El único que te puede explicar eso soy yo. Aunque el hermano tenga un grado de visión de esto y esté motivado, aún así no sabe todo. Pero al que llamó Dios es a mí. Por lo tanto, si algo tienes que hablar conmigo. Y esto no lo digo porque tenga problemas con algunos, para nada. Pero sí, Pablo escribe a los filipenses para advertirles: yo también te advierto, ten cuidado, porque Satanás tratará de hacer lo que sea para detener la obra de Dios. Y tú tienes que cuidarte. Si tú quieres ser un obrero de Dios realmente digno de confianza y también de llevar la palabra de Dios, cuídate. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.